pierde una guerra, se mantiene firme. Y si aquí nos dice estar firme es porque en el nombre de Dios tenemos la victoria. Oremos. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, después de haber escuchado y cantado esas preciosas alabanzas, en la cual nosotros, Señor, de todo corazón le hemos alabado, le hemos adorado, hemos hablado con usted presentando nuestras peticiones, Señor. Ahora, suplicamos, sea usted, bendito Dios, hablándonos. Usted conoce las cargas, los problemas, las luchas que estamos pasando. Le rogamos, Señor, sea usted fortaleciéndonos, dándonos esa fuerza para que no decaigamos, para que no desmayemos. Y en su nombre podamos ser victoriosos, como su palabra lo dice. Gracias. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy trataremos, mis hermanos, un tema que es muy necesario. ¿Por qué es necesario? Porque todos los hijos de Dios, todos los días, a cada momento, pasamos por esas guerras, por esas luchas espirituales. Y por eso el sermón se llama Luchemos contra las tentaciones. Una tentación, mis hermanos, es todo aquello que a Dios no le agrada, que sabemos que no lo tenemos que hacer, pero están llegando a cada momento. Están ahí, somos acechados. El enemigo a cada momento nos va a estar bombardeando. Cuando hay guerras, bueno, los jóvenes ya no se acuerdan, pero en El Salvador cuando estábamos en guerra, qué feo se sentía cuando caían los bombazos cerca de donde nosotros estábamos, ¿verdad? Pues déjenme decirle que esos bombazos son cada tentación que el enemigo le está mandando. Y el que no está firme, el que no está preparado, cae. Entonces nosotros tenemos que luchar contra esas tentaciones. Repito, las tentaciones nunca faltan. De una u otra manera la tentación le va a llegar. A uno le llega de una manera, a otro le llega de otra manera. Según es su debilidad, ahí el enemigo aprovecha. Y en la Biblia hay personajes que fueron tentados. Y como todo ser humano, la palabra dice que todos somos pecadores. Ellos también cayeron, sucumbieron, no rechazaron, no lucharon, no pelearon con las tentaciones, terminaron pecando. Primer ejemplo, Adán y Eva. Ellos tenían que obedecer a Dios. Llega el enemigo y les presenta algo bonito, algo agradable, y Eva no se resistió. Cayó en pecado. Y quiero que tengamos bien presente, mi hermano, que todo pecado trae consecuencias. Siempre lo hemos dicho, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las sufrimos. ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Ellos vivían bien en el paraíso, en el Edén, en el jardín del Edén. Cometen el pecado y Dios los manda afuera. Comenzaron a llevar una vida muy diferente a la que estaban llevando. Hay también en la Biblia un sirviente de un profeta, del profeta Eliseo. Giesi se llamaba este siervo de él, este servidor. Dice la palabra de Dios que Naamán, un hombre poderoso, dice la palabra de Dios, era un general. Se da cuenta que en Israel había un profeta, que era Eliseo, que Dios obraba, que Dios podía sanarle de la lepra que este hombre tenía, y se va a buscarle. Ya hemos tratado esos temas muchas veces, pero ¿a qué quiero llegar ahora? ¿En qué me quiero enfocar? Este hombre era rico, tenía muchas riquezas, y a Eliseo le llevaba presentes, le llevaba plata, oro, vestidos de mucho valor, muy costosa. Eliseo no se la quiso agarrar. Entonces este hombre ya se iba. Cuando el sirviente de este profeta dijo, mi señor lo que hizo, despreció esa riqueza que le estaba dando este hombre. Y viene él a escondidas del profeta, salió corriendo detrás de este hombre, y cuando Naamán le ve, le dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Y él le dice, oigan bien, el amor, aquí viene el amor a la riqueza, el amor a lo terrenal. Y le dice, es que mi señor manda a pedir una pieza de plata
y un vestido. O sea, eran cosas de costo, valor, cosas de marca, como hoy le decimos, cosas valiosas, ¿no? El profeta no le mandaba, pero lo que estaba pidiendo, lo estaba pidiendo para él. Y Naamán se lo dio y no le dijo, toma, te voy a dar uno, no le dijo, te voy a dar 2 de cada cosa que me estás pidiendo. Se lo dio. Que les decía, todo pecado trae consecuencias. Cuando este hombre llega donde Eliseo le hizo pregunta, ¿dónde andas? Él, en su ignorancia, pensó que el profeta no sabía. El profeta ya sabía todo. ¿Y la consecuencia cuál fue? Le dijo, la lepra de este hombre va a caer sobre ti. ¿De qué le servía tener riqueza si estaba enfermo de lepra? ¿De qué le sirvió esa riqueza? Luego hay otro hombre también que pecó, Sansón. Todos conocemos la historia. ¿Cuál era la debilidad de este hombre? Las mujeres. Hizo cosas que no le agradaban y como consecuencia, ¿qué le tocó vivir? Humillación. Fue humillado. El hombre más fuerte, el que mataba, ¿qué? Miles de hombres, dice la palabra, con el hueso de un animal, con la quijada de un, ¿qué? ¿Qué era? Una mula, un buey, ¿qué era? Pero imagina, con un pedazo de hueso mató a 1000 hombres, fuerte. Y después termina humillado, le sacan los ojos. Oigan bien, lo pone en un molino para que estuviera girando. Su vida fue esa prácticamente. Humillado. ¿De qué sirvió? De payaso. Se burlaban, se reían de él. Consecuencias de el pecado. ¿Por qué? Porque no lucharon contra las tentaciones. A usted, ¿qué tentación le está llegando? Y que usted está luchando, pero el enemigo no se cansa, va a estar constantemente mandándole. Si usted resistió ahora, si usted se mantuvo firme, le va a mandar otra prueba un poquito más fuerte, otra prueba, otra tentación más fuerte. Y si no nos mantenemos fortalecidos en la oración, peligroso, podemos caer. Y las consecuencias nos van a hacer llorar amargamente. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Dios no quiere que pasemos llorando, que estemos sufriendo. Él quiere que en su nombre vivamos bien, llenos de gozo, llenos de paz, de armonía. No solamente en el hogar, donde quiera que usted llegue, usted va a radiar esa, hoy le llaman energía positiva. Es el poder de Dios. Dijeron las buenas vibras, es el poder de Dios. Y nosotros tenemos que luchar contra las tentaciones. Primero, oigan bien, ¿por qué tenemos que luchar contra las tentaciones? Primero, para honrar a Dios. Dios nos ha honrado haciéndonos sus hijos. Ahora honrémosle a nosotros comportándonos como hijos de Dios que somos. Y segundo, para no terminar mal, como estos hombres, como estos personajes de los que hemos hablado. He puesto, me parece, 3 personajes que cayeron en el pecado, no resistieron las tentaciones y al final fue doloroso, fue tremendo. Antes, yo lo he dicho, lo repito así de verdad, antes de pecar, pensemos en las consecuencias. El pecado llega bonito, agradable. Ya vimos estos 3 ejemplos. A uno, bueno, la primera pareja le ofrecieron algo, dice, deleitoso, algo agradable, la fruta, algo que le llamó la atención. El otro vio riquezas. El otro, bueno, los hombres más que todo vienen para los, bueno, también las mujeres, pero que es atracción al sexo opuesto. Dentro del matrimonio está permitido, fuera del matrimonio es pecado. Y Sansón no es que se había casado, sino que él comenzó. Además, dice la palabra que se metió con una prostituta, ¿no? Si usted lee la palabra, la historia de él, vemos ahí todo el recorrido de él y todo se enfoca en la debilidad hacia las mujeres. Y repito, el final de la vida de él fue muy triste, muy dolorosa. Por eso, mis hermanos, yo les invito a que luchemos sin desmayar. Usted se va a sentir que ya no puede más.
Usted va a sentir que las fuerzas le abandonan. No desmaye porque Dios está con usted. No pelee con sus fuerzas. Abrace la ayuda, abrace la fuerza que Dios le está dando. Veamos un ejemplo, mis hermanos, 1 Samuel 17:45. Aquí un hombre, un jovencito, un niño, fue y afrontó un gran problema que muchos guerreros le tuvieron miedo y no quisieron. Pero este jovencito fue y peleó, dice, no por sus fuerzas, sino que él sabía muy bien en quién estaba confiando. 1 Samuel 17:45, mi hermano, que habla del rey David. Bueno, no era rey todavía, era un pastorcito, pastor de ovejas, que confiaba plenamente en Dios. Todo el ejército de Israel no quería afrontar a este gigante, todos tenían miedo. Él escuchó del problema en que estaban metidos y él dijo, yo voy a ir a pelear. El rey Saúl le dijo, no, ese es un niño, ese es un paladín, ese es un guerrero de experiencia, ¿qué vas a hacer vos con él? Es más, cuando afronta al gigante, el gigante le dice, ¿qué acaso soy un perro para que vengas con palo? ¿Para que vengas con piedra? ¿Qué es lo que los pastores han en sus manos? Exacto, porque ¿qué acaso soy yo un perro para que vengas así, para que vengas con palo y con piedra? Hoy le digo, te voy a matar. David no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él no iba confiando en su fuerza, no iba confiando en sus capacidades, él iba confiando en el poder y la protección que Dios le iba a dar. Y es así como dice acá 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, oigan bien cómo le responde, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Aquí está lo hermoso de esta palabra. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no dijo no, porque el rey Saúl le dijo no todo lo que él había hecho, o Dios había hecho a través de él, había matado león, había matado oso. Él no dijo, mira, yo he hecho esto, no. Simplemente le dice, yo vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. Y esa victoria, ¿quién se le va a agarrar? ¿Él o se le va a dedicar a Dios? Ahora, cuando usted vence ese problema, no diga, es que yo soy fuerte. No, es que yo soy bien inteligente, yo hice esto, yo soy astuto. No, dele las gracias a Dios porque Él es quien ha obrado en su vida. Oremos para que Dios nos proteja. Bueno, no sé, los jóvenes, los niños no van a entender esto. Los que pasamos ya de los 30, creo que sí. ¿A cuánto les gustaba ver un programa que se llamaba Mazinger Z? Hoy es Mazinga, creo que le llaman, ¿no? Me dice mi esposa, por ese programa a mí me castigaban porque me mandaban a comprar, me quedaba viendo televisión. Es que ese programa impactó mucho, mi hermano. Pero ¿a qué quiero llegar? Porque toco este punto. Porque cuando el enemigo estaba atacando el laboratorio, le llamaban, ¿no? Que lo estaban destruyendo, o cuando sabían que iba el enemigo, ¿qué hacían ellos? Activaban la sirena, pero la fortaleza. Sí, veo que no solo yo lo veía. Ajá. Activaban la barrera protectora, le llamaban. Recuerdo yo de pequeño, porque en casa me inculcaban la oración. Y yo quizás tenía unos, no recuerdo, pero menos de 15 tenía. Y recuerdo que mi oración era, Señor, protege esta casa con esa barrera protectora. Pero en mi mente llegaba esa imagen, esa caricatura, ¿no? Pero he crecido y no estaba mal la petición. Porque el enemigo va a estar bombardeando las familias, el enemigo va a estar bombardeando los hogares porque los quiere destruir. Quiere destruir a los niños, a los jóvenes y entre parejas. ¿Por qué creen ustedes que las familias se están disolviendo? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos jóvenes que se van de casa? ¿Por qué hay tantos jóvenes que caen en vicios? Son adictos a tantas cosas. Porque el enemigo está bombardeando. Porque el enemigo está atacando. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, proteja mi hogar,
proteja a mi familia. Y no, oigan bien, no es que nosotros estemos caminando bastante bien por nuestras fuerzas, sino que es el poder y la capacidad que Dios nos da. Yo les invito, pongan sus problemas en las manos de Dios y que no sean oraciones, porque hay oraciones rogativas. Señor, ayúdame en este problema, no puedo más. Pero hay una oración que sería mucho mejor, las oraciones preventivas. Señor, protege a mis hijos. Es que está pequeñito, ¿cómo voy a orar por una esposa si está chiquito? Desde que está pequeñito, comienza a orar por la esposa de ese muchacho, de ese niño, porque va a ir creciendo. Y desde pequeño usted tiene que comenzar a orar por ese niño, por esa niña. Padre, ayúdele que en su juventud encuentre un esposo que le ame a usted y que le ame y la respete a ella. Oraciones preventivas. Y muchas veces, ¿qué decimos? Es que está pequeñito, mis hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, los hijos se nos crecen. Ayer los tenemos en brazos, ahora ellos nos andan del brazo porque no nos caemos. Así de rápido va todo. Mis hermanos, veamos también, por favor, 1 Corintios 10:13. Dice 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oigan bien. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí está lo bonito. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, oigan bien, más de lo que podáis resistir. La tentación va a llegar, pero no va a sobrepasar a los límites que Dios sabe que usted puede resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el problema que usted está pasando, no diga no lo puedo resistir, no puedo contra esto, porque Dios sabe que usted tiene la capacidad. Si Dios permite ese problema, es porque sabe que usted puede salir victorioso. Pero tiene que luchar, pero tiene que pelear. Si usted hablara con algún militar aquí, ¿alguien que ha sido militar? No. ¿Alguien que ha sido guerrillero? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ellos saben que es estar en un combate, mi hermano. Ellos saben perfectamente que es escuchar que pasen los balazos cerca o que caen esas bombas cerca. Y si no soportaban, si no resistían, si no peleaban, eran hombres muertos. Entonces tenían que pelear, tenían que luchar para salir en victoria, para salir con vida. Ahora, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo en el ámbito espiritual al luchar? Porque si no luchamos, vamos a terminar mal. ¿Quién quiere andar mal? ¿Quién quiere fracasar? Luchemos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios es bien clara, mis hermanos. No estamos solos. Luchemos, peleemos, no desmayemos. Pero tenemos que reconocer las tentaciones o tenemos que reconocer nuestras debilidades. Comencé hablando de Adán y Eva. La debilidad de ellos fue, no pudieron resistir a la tentación de la desobediencia. Dios dio una orden, ellos desobedecieron. Giesi, el sirviente de Eliseo, no soportó el amor a las riquezas. Sansón no soportó esa tentación de ver a las mujeres hermosas, pues, lindas. De los hombres, alguien me preguntó, y cuando ves a una mujer, o le preguntaron, no, ¿en qué te fijaste con tu mujer para casarte con ella? Muchos dicen lo inteligente que era. ¿Y usted creen?
Mis hermanos, seamos honestos. O tal vez hay unos 2 que 3 por ahí que ven esto, pero la mayoría de hombres lo que vemos es lo físico. Lo que vemos es lo atractivo de la mujer, para la gran mayoría, es el cuerpo. O sea, para lo de la mujer, lo atractivo para el hombre es el cuerpo. Hablando con un muchacho, un hermano también, me dice, es que ver a las mujeres no es malo. No, espéreme, oigan lo que me dijo. Es que ver a las mujeres no es malo. Usted las puede ver, me dijo, ¿sabe qué es lo malo? Me dijo. Usted la ve y después va caminando y comienza a ver para atrás. Allí comenzó el pecado, me dice. ¿Por qué? Porque desde que usted ya no le quitó la mirada, ya comenzó a desearla. Esa es la respuesta, comenzó a desearla. ¿Y cuál fue la caída de David? A través de la vista le llegó la tentación por Betsabé. ¿Y cómo terminaron? En la cama. Consecuencias duras, durísimas, que los hijos de David, si usted lee la palabra, va a ver cómo entre hermanos, bueno, un hermano violó a la hermana, un hermano mató al otro hermano, o sea, consecuencias del pecado. ¿Por qué? Por no haber resistido la tentación, por no haber luchado con la tentación, le fue mal. Repito, Dios no quiere que estemos llorando y es por eso que tenemos que luchar contra las tentaciones. Volvamos por favor a Efesios. Veamos el versículo 11. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mis hermanos, la protección que Dios nos da, usted no la ve. Ángeles, óigame, ángeles acampan alrededor de los que usted puede ver los ángeles, no. Pero ahí están protegiéndole, ahí están ayudándole. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, los ángeles están ahí, pero además de eso, porque los ángeles están para ayudarle, para protegerle, pero ustedes han visto, bueno, voy a hablar del presidente, de nuestro presidente de El Salvador. Andan los seguridades. Yo le decía, no sé si a mi hija o a mi esposa le decía, los seguridades ahí sí que sudan helado, le digo. Porque el presidente no es de aquellos que van rápido, no. Él va saludando. Y entre toda esa multitud, cualquier cosa puede pasar. Y yo le digo, los guardaespaldas ahí están sudando helado. ¿Pero por qué el presidente anda tranquilo? Porque él confía en su seguridad. Si él confía en los hombres, ¿por qué nosotros no vamos a confiar en Dios? Nosotros tenemos, ¿qué? Guardaespaldas le llaman, ¿no? Ángeles que nos andan cuidando, nos andan protegiendo. Pero no nos salgamos de su protección también. Porque si nos salimos, ahí comienza el peligro. ¿Y cómo nos salimos de la protección? Cuando comenzamos a aceptar las propuestas que el enemigo nos pone, cuando comenzamos a aceptar las tentaciones que nos están llegando. Dios ya puso la protección, pero no nos va a obligar a obedecerle. Y ahí viene algo que está en el corazón y es la obediencia. No nos salgamos de la cobertura de Dios, mis hermanos, porque si nos salimos de ahí, vamos a estar llorando, vamos a sufrir y nos vamos a llevar de encuentro a nuestra familia. Así es de que muchas veces también nosotros nos sentimos derrotados. Yo les he comentado, yo me sentí derrotado en una ocasión cuando me sentía fracasado. Sentía que mi vida ya no tenía sentido. Les comentaba el domingo pasado todo lo que el proceso vine aquí. Yo aquí me sentía fracasado. Me puse a pensar, dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé todo. Y aquí estoy solo. Yo les he hablado de una alabanza y es gracias, se llama. Gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mí.
Y yo en esa ocasión mejor que me puse a marcar esa alabanza. Lo que yo decía, voy a marcar lo que a mí me está tocando. Al final marqué toda la alabanza. Y yo me sentía fracasado. Pero no es que estaba fracasado. Estaba en los peores momentos de la guerra, mi hermano. Oigan bien, si usted se siente fracasado, déjeme decirle, usted no es fracasado. Ahorita usted lo que está es en ese enfrentamiento, en lo más fuerte del enfrentamiento. Problema en la familia, problema entre esposos, problema con los hijos, problema entre hermanos de papá y mamá. Son guerras. Usted está siendo atacado. Busque la cobertura de Dios. Porque en los momentos de guerra, cuando los soldados andaban peleando, siempre buscaban dónde protegerse. No es que se quedaban al frente ahí, no, buscaban dónde protegerse. Y si no había dónde, aunque es una piedrita chiquita, trataban de meterse ahí. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, busquemos ese refugio en Él. Busquemos la protección que Él nos puede dar. No está vencido, usted no está derrotado, está peleando. Luche, no desmaye. Cuando estamos sin trabajo nos sentimos derrotados. No, mi hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza en que Dios está obrando y nos va a dar la victoria. Ahora el problema de la vivienda es bien difícil, mi hermano. Y nos sentimos derrotados muchas veces, que Dios no me oye. Dios le oye. Pero el enemigo está luchando para que la bendición no llegue hasta usted. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que cuando Daniel estaba orando, él no veía la mano de Dios. Pasó 40 días, me parece, y el ángel, la bendición no le llegaba. Y cuando llegó el ángel que le dijo que salió el enemigo a estorbar, a detener la ayuda que Dios mandaba. Eso está pasando en nuestras vidas, eso pasa en nuestra familia. Dios ya mandó la ayuda, pero el enemigo está luchando, está peleando y no permite que la bendición llegue. Pero va a llegar, sea fuerte, no se mueva, luche, pelee contra las tentaciones. Porque Dios posiblemente ya mandó la ayuda, pero si usted no se cuida, si usted no cuida su corazón, va a pecar y ahí comienza a venir lo que nadie quiere, el dolor, el sufrimiento, la desilusión. Y decimos, es que Dios no me ayudó. No, usted no quiso esperar. Dios le mandó la ayuda, pero usted no quiso esperar. No luchó, no peleó contra esas tentaciones. El apóstol Pablo, mis hermanos, grande en el reino de los cielos. Y no solo el apóstol Pablo, todos los apóstoles, ¿cómo murieron? La pregunta es, ¿cree usted que Dios les desamparó? ¿Cree usted que Dios les dejó? Pero en este tiempo, si alguien anda mal, un cristiano que esté firme en los caminos del Señor y no encuentra trabajo, lo primero que piensan es, este quizás anda en pecado, porque Dios no lo bendice. Cualquier comentario van a hacer. Este no encuentra trabajo. O sea, todo el problema que le esté pasando, los religiosos dicen, Dios no le está respondiendo porque anda en pecado. Si estas personas vivieran en el tiempo de los apóstoles, quizás lo mismo hubieran dicho, no, Pablo está solo preso, pasa por pecador. No, mis hermanos. Son procesos, son las guerras que afrontamos y tenemos que ser fuertes. Dios no nos desampara, Dios no nos abandona, sea fuerte, luche, pelee. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Veamos, pasemos al versículo 13, por favor. Por tanto, tomad la armadura de Dios, este otro, creo que estudiamos este verso, que dice, para que podáis resistir en el día malo. Pero hoy quiero que veamos nuevamente este versículo porque dice, y habiendo acabado todo, habiendo acabado la guerra, habiendo pasado esa tentación, estar firmes. Porque muchas veces estamos firmes en los momentos de amargura, en los momentos de enfermedad, en ese problema, estamos firmes, oramos, alabamos a nuestro Señor, cantamos esas preciosas alabanzas, leemos la Biblia. ¿Pero por qué?
Porque queremos que Dios nos saque de ese problema, que nos saque en victoria. Terminó el problema y ¿qué pasó? Esa firmeza en la que estábamos desaparece. Por eso aquí dice, y habiendo acabado todo, habiendo pasado esa guerra, habiendo terminado ese problema, manténgase firme como hasta ahorita ha estado. No se mueva. Si Dios permitió que llegara ese problema, es porque quería que nosotros aprendamos a orar, quería que aprendamos a leer la Biblia, quería que aprendiéramos a ayunar, quería que aprendiéramos a depender de Él. Y si ya aprendimos, no olvidemos esas enseñanzas que hemos recibido hoy que estamos bien. ¿Por qué? Porque si usted no se mantiene firme, va a caer. Algo que no está firme cae. Pero alguien que esté firme permanece, se mantiene siempre en pie. Veamos, por favor, veamos Santiago 5, no, vamos en orden. Santiago 4:7. Ya vimos que tenemos que aprender a depender de Dios. No somos nosotros por nuestra propia fuerza que vamos adelante, que vamos venciendo, que vamos abriendo caminos, sino que es la gracia y la misericordia de Dios que va abriendo caminos. Aprendamos a depender de nuestro Señor. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y ahora la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:7 algo que muchos, mientras estamos en problemados, lo hacemos, el problema pasa y ya pues no continuamos. Dice aquí, someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos manda? A leer su palabra, nos manda a orar, nos manda a alabarle. O sea, todo lo que nos manda lo hacemos cuando estamos en problemas. Pero después, repito, cuando el problema pasa, nos descuidamos. Y aquí la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios. Hagan lo que Dios manda. Hagan lo que Dios les está diciendo. Resistan a la tentación. Aquí dice resistan al diablo. Yo digo, resistan a la tentación. Cosas bonitas van a estar llegando. El enemigo, Satanás, le va a estar bombardeando con cosas agradables. Porque el pecado no llega desagradable, llega con cosas, lo que la carne desea. El pecado sí llega. Pero si usted resiste al enemigo, si usted se resiste a no caer en tentación, el enemigo va a huir. ¿Qué va a decir? No, hombre, esto está más fuerte del que yo pensé, mejor me voy. Pero no cree que el problema terminó ahí, porque Satanás, después de que este no pudo, manda a otro más fuerte, con una tentación más agradable, y si no estamos firmes, vamos a caer. Si no nos sometemos a lo que Dios nos manda, nos enseña, vamos a caer. Por eso dice que estemos firmes bajo lo que el Señor nos manda, y encontrando esa firmeza, el enemigo va a escapar, va a huir. Nosotros no peleamos, repito, solos. Dios está con nosotros. El poder y la gracia de Dios está con nosotros. Pero seamos firmes. Todos somos hombres, somos carne y fallamos. Téngalo por seguro. La misericordia y la gracia de Dios está con nosotros. Téngalo por seguro. Pero también tenga por seguro que el pecado lo va a tener llorando. Es bien cierto que la gracia de Dios está con nosotros, que perdona nuestros pecados, pero también es cierto que el pecado nos va a hacer llorar. Las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las sufrimos, las vivimos y no es agradable. Ahora veamos por favor Santiago, veamos 5:16. Cuando hay guerras entre ejércitos, o sea, cuando son, digamos, entre compañeros, entre colegas, se ayudan. No sé, yo nunca estuve en guerra, yo no he participado, pero he visto películas. Y cuando van avanzando, se ponen de acuerdo. Me voy a mover, cubrime. ¿Qué le está diciendo? Me voy a mover del lugar. Dispara. Cubrime,
disparar. Porque si va él solo, no va a poder avanzar. No va a poder continuar y va a estar allí cubriéndose, va a estar protegiéndose, pero la idea no es estar ahí, la cosa es avanzar. La cosa es conquistar. Entonces, entre soldados se cubren. Cúbrime. Comienza a disparar en lo que el otro va avanzando. Después el que quedó atrás avanza mientras el que está adelante le está cubriendo. Y así van avanzando. Son un equipo. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a trabajar unidos. Tenemos que aprender a ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo que está en necesidad. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ayudémonos. ¿Cómo? A través de la oración. Oremos los unos por los otros. Si usted conoce el problema, la dificultad que alguien esté pasando, ore. Ayúdele, porque Dios oye las peticiones y cuanto más si ve que hay unidad en la iglesia, como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Orad unos por otros para que seáis sanados, para que seamos fortalecidos. La oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Dios y por la gracia, todos somos justificados en Cristo Jesús. Su oración tiene poder. Su oración puede mucho. No diga yo no puedo orar. No diga mi oración Dios no me la oye. La oración tiene poder. Pero tenemos que orar juntos, unánimes. Cuando dice aquí, confesad vuestras ofensas unos con otros, alguien me decía, ya ves que hay que confesarnos con los sacerdotes, me dijo. No. Confesad unos a otros. Hermano, perdóneme. Yo hablé mal de usted, me siento mal, perdóneme. Estoy confesando el pecado que he cometido contra él. Hermana, perdóneme, fíjese que yo tuve una mala impresión, hice un mal comentario, perdóneme. O lo que usted ha hecho contra alguien es una manera de pedir perdón. No va a ir solo, perdóneme. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? No, perdóneme porque pasó esto, sin querer. Yo hablé mal de usted, perdóneme. Entre muchas cosas de las cuales tenemos que pedir perdón. Entonces, confesemos nuestras ofensas, confesemos lo que hemos hecho o dicho mal delante de nuestro prójimo. Y después, le digo, dice acá, para que seáis sanados. Si pedimos perdón y si hay perdón, nuestros corazones son sanados, mi hermano. Oigan bien, nuestros corazones son sanados cuando aprendemos a perdonar, cuando pedimos perdón. Y para poder perdonar, porque muchas veces la ofensa, el daño que nos han hecho ha sido duro, cuesta perdonar. Pero la oración puede mucho. Antes de ir a pedir perdón, póngase en oración, Señor, perdóname por lo que hice. Ayúdale a mi hermano que me pueda perdonar. Que perdone la ofensa, que perdone el daño que le he causado. Porque no puedo andar así, Señor, mi corazón no está en paz, no me siento bien. Entonces tenemos que buscar esa hermandad, esa unidad que como iglesia debemos de tener. Yo les decía a unos hermanos, sí, con unos hermanos platicaba, y les decía muchas veces, entre iglesias nos vemos mal. Y decimos, no, es que es mi iglesia la que anda caminando bien. No, es que es mi iglesia, es que mi. Comenzamos, mis hermanos, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y Cristo va a venir no va a venir por este grupito, no. Va a venir por aquel que se ha sometido a la voluntad de Dios, por aquel que ha aprendido a perdonar, por aquel o sea, el que se mete con todo, digamos, a los caminos de Dios. Al que se humilla, por él viene Dios. Yo les invito, mis hermanos, oremos los unos por los otros para que la iglesia se mantenga firme, que la iglesia se mantenga unida. Dios, Jesucristo, mis hermanos, no vino a morir
por un grupito, Él vino a morir por aquel que le reconoce como Señor y Salvador de su vida. No importa en qué lugar se congrega, lo importante es que crea verdaderamente en lo que Dios ha hecho por la humanidad. Que reconozca que es pecador, que se arrepienta de pecado, que se aparte del pecado y busque la santidad que nuestro Señor nos pide. Por Él viene Dios. Aquí puede haber muchos que se van a ir, puede haber muchos que puedan quedar, yo no lo sé, solo Dios sabe, porque Él es Él quien pesa los corazones. Veamos Santiago 1:12, ahí atrásito, unos capítulos atrás, capítulo 1, versículo 12. Estamos hablando de las luchas, de las guerras. Mis hermanos, toda guerra tiene un propósito. Óigame, toda guerra tiene un propósito. Que muchas veces a los de abajo les mienten porque pintan un propósito, un ideal, y en realidad es otro. Sucedió en El Salvador. Conocemos la historia. Después de la guerra, los que quedaron bien establecidos fueron los altos mandos. Los de abajo quedaron mal. Pero les daban un propósito. Vamos a luchar por esto y para esto. ¿Por qué? Por eso les digo que toda guerra tiene un propósito. Si Dios ha permitido que usted entre en esa guerra es porque tiene un propósito para usted. Dice Juan 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Óigame, bienaventurado el varón que soporta la guerra, que lucha, que pelea, que no se deja vencer. Porque cuando hayas resistido la prueba, cuando hayas resistido la tentación, cuando no hayas caído, recibirá la corona de vida. Oigan bien, ¿por qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes al llamado que Dios nos ha hecho? Porque dice, recibirá la corona de vida. ¿Y qué es lo que Dios nos ha prometido, mis hermanos? Vida eterna. Gloria a Dios. Y aquí dice, el que haya resistido, el que haya peleado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? No a todo el mundo. Él vino a morir por todos, pero no todos van a recibir. ¿Por qué? Porque no todos aman a Jesucristo, no todos aman a Dios. Porque no todos luchan con las tentaciones. Aman más los placeres carnales que lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Dios tiene propósitos para todos y cada uno de nosotros. Oye, Dios tiene propósito para usted. En nuestra humanidad desconocemos cuál es el propósito. Lo que sí sabemos es lo que nos ha prometido, vida eterna. Pero antes de que recibamos la vida eterna, tiene propósitos para nosotros aquí en la tierra. Y uno de los propósitos es que seamos transmisores de la palabra de Dios, que compartamos el evangelio de salvación. Ese es el propósito que a todos nos da. La pregunta es, ¿lo vamos a tomar o lo vamos a dejar ahí? Quizás no rechazar, pero lo dejamos ahí y no. Al que sirve al Señor, Dios la recompensa. Óyeme, a quien le sirve el Señor, Dios la recompensa. Pero tiene que ser fuerte, tiene que luchar, tiene que pelear contra esas tentaciones. ¿Por qué? Repito, al principio se los decía, para honrar a Dios y para nosotros no terminar mal. Tenemos que amar. A Dios lo vamos a servir por amor. Yo siempre he dicho, porque yo le decía, yo le sirvo a Dios por gratitud. Pero muchas veces la gratitud termina. Se nos olvida que tenemos que agradecer. Pero si servimos por amor, el amor no se olvida. Si amamos a nuestro Señor, vamos a luchar con las tentaciones porque no queremos fallar a aquel que nos ama. Entre parejas, hombres, yo sé que hoy el tiempo ha cambiado. La tentación no va a llegar. El hombre que ha sido mujeriego, que ha sido esa su debilidad, ya no tiene que hablar. Las mujeres le va a hacer sonrisita, levantar las cejas. La mujer sabe cómo coquetear, es la palabra coquetear. La pregunta es, por amor a su esposa,
no lo va a hacer. Pero si usted no la ama, si está usted por compromiso, porque muchos dicen, ya por mis hijos. Y si es así, le garantizo que no va a luchar contra la tentación y va a caer. Pero si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, por más que le coqueteen, por mucho que se le insinúen, por amor, usted no va a caer. Por amor, usted va a respetar. Ahora, si nosotros estamos aquí, que sea por amor a nuestro Dios. Porque la palabra nos enseña que Él nos amó antes. Y ese amor tratemos de recompensar, no es recompensar, de corresponder, es la palabra. Tratemos de corresponder ese amor que hemos recibido. ¿De qué manera? Honrándolo. ¿De qué manera lo vamos a honrar? Luchando contra las tentaciones para no pecar. Porque el pecado es ofensa delante de Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra, Señor. Reconocemos, Dios, que cada día, a cada momento tenemos esas tentaciones que nos acechan, Señor. El enemigo nos está atacando, nos está bombardeando, y no con cosas feas, sino que nos llega con las cosas más agradables a nuestra carne. Señor, le suplicamos, le rogamos, nos fortalezca. Las tentaciones se nos presentan de muchas maneras, Señor. A veces hasta podemos pensar que son bendiciones que estamos recibiendo. Su palabra nos enseña que el enemigo, Satanás, se presenta como ángel de luz, pero no es ángel de luz, pero así llega, de una manera agradable, que podemos pensar que viene de ustedes, bendito Dios. Le damos gracias porque usted nos da la sabiduría, el discernimiento para discernir, para entender lo que viene de usted y lo que no viene de usted. Ilumínenos, glorioso Dios. Bendíganos, protéjanos. Denos esa respuesta que estamos buscando, Señor, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Ahí encontraremos las respuestas si lo que está delante de nosotros viene de usted o viene del enemigo. Su palabra nos dice que por el fruto que nosotros estemos dando seremos reconocidos. Padre, tenga misericordia. Ayúdenos a orar los unos por los otros para que nuestros hermanos también puedan ser fortalecidos por usted, bendito Espíritu Santo de Dios. Que así como usted nos cuida, también deseemos, busquemos que nuestro hermano sea protegido. Dele fuerzas para que no caiga, Señor, en las tentaciones. Y con la ayuda de Dios, nosotros todos podamos vencer las tentaciones y le podamos glorificar con todo lo que nosotros hagamos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para nuestro Dios, mi hermano.